Entonces, el fauvismo no es la excepción. Sin embargo, tiene unas características que me parece importantes mencionarlas antes de ver ya a sus protagonistas, que no son muchos además y que de una u otra manera pues tiene también una diferencia adicional y es que son muy pocos los integrantes, como había dicho, y es una propuesta vanguardística de corta duración. El fauvismo, al igual que las otras vanguardias que hemos visto hasta el momento, inicia en Francia, pero surge entre 1904 y 1908. Las otras vanguardias anteriores suelen dilatarse más en el tiempo, sobre todo hasta cuando entra el surrealismo, que vamos a ver más adelante, pero el fauvismo no, el fauvismo dura tan solo 4 años. Es, como se pueden dar cuenta, vuelvo y repito, a diferencia de las otras vanguardias, una duración muy estrecha y de una u otra manera, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto importante también para mencionar es que los fauvistas rechazaron la paleta de tonos naturalistas. Me gusta mucho recalcar en este párrafo porque en la conferencia anterior, cuando veíamos el simbolismo, uno de los asistentes hizo una pregunta con respecto a lo de los colores o los tonos naturalistas. Ya había mencionado que no tiene nada que ver en absoluto con la concepción de naturalismo o naturalista que tenemos en la actualidad, que está más cercana, digamos, a los alimentos orgánicos o, digamos, que no tiene nada que ver con procesos industriales. No, el término tonos naturalistas o colores naturalistas es un término que debe leerse hacia su época porque tiene que ver con el realismo, ¿cierto? O con la intención que tenía la pintura renacentista de hacer representaciones de una altísima veracidad con relación a lo que se consideraba la realidad. Entonces, los fauvistas, al igual que los impresionistas y los postimpresionistas, cosa que no sucede con los simbolistas, rechazaban esa paleta. Entonces, de una u otra manera, los fauvistas pues se inspiraron muchísimo en los logros por parte del postimpresionismo, más sobre todo en el caso de Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Entonces, aquí también es importante mencionar lo siguiente, y es que las vanguardias eran como islas, ¿no? Islas de comprensión y creación y, digamos, conocimiento artístico. Lo que pasa es que, evidentemente, por fuera de los criterios del sector oficial. Entonces, los fauvistas, como parte de esas propuestas periféricas o, digamos, novedosas en su momento, pues no podían quedarse atrás, evidentemente. Sin embargo, esas islas se revisaban entre sí, por decirlo de esta manera y no de otra, y es que lo que estaban haciendo los impresionistas, lo estaban mirando los postimpresionistas, los fauvistas, los cubistas, que vamos a ver más adelante, pero había como un núcleo de pensamiento cerrado que era lo que les permitía diferenciarse de las otras vanguardias. Por ejemplo, en el caso del impresionismo, tenía que ver con esa mirada objetiva, esa mirada científica de lo que era el fenómeno de la luz. En el caso del postimpresionismo, sobre todo en el caso de Paul Gauguin y Vincent van Gogh, pues era una mirada más subjetiva de aquello que se pretendía implantar como realidad. Por lo tanto, la paleta pues era también una paleta que pues, tenía que alejarse del naturalismo. Sin embargo, los fauvistas fueron los más, digamos, atrevidos y de una u otra manera ese término peyorativo, en el caso de esta vanguardia de fauvistas o salvajes, era porque la, digamos, academia y el sector oficial de la época consideraba que de todas esas vanguardias que habían emergido, la que más irrumpía con ese concepto de realidad, de belleza, de equilibrio, de armonía, de uso de la paleta convencional, pues el que más se había atrevido a romperlo, evidentemente había sido el fauvismo. Entonces, el fauvismo, de una u otra manera, o los salvajes, empiezan a revisar asuntos que las otras vanguardias de las cuales se nutrían, pero manteniendo esa diferencia, para
poder proponer era, digamos, la imposibilidad que tenía los impresionistas para imitar los efectos de la luz solar y su representación del color. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, por esto que acabo de manifestar, que el uso que tenían los fauvistas del color estaba más dirigido hacia la expresión, de una u otra manera a romper aún más ese deber ser de la realidad con la técnica apropiada y bajo los argumentos y los presupuestos del sector oficial. Entonces, para ellos, la luz no era un asunto, digamos, importante o preocupante, para ellos era la expresividad. Entonces, vean ustedes cómo el postimpresionismo lo que hacía era basarse en una subjetividad o una emocionalidad por parte del artista. Sin embargo, en el fauvismo es más la posibilidad de, o la libertad de expresarse más libremente. Y por lo tanto, la luz no era un asunto que a ellos de una u otra manera les preocupara. Entonces, como les decía, ¿no? El término fobs, fieras o salvajes, fue un señalamiento peyorativo por parte de la crítica hacia este movimiento, que a diferencia de los otros no promulgaba ninguna estética ni manifiesto. Esto también es muy importante dentro de la historia del arte, porque los impresionistas hacían manifiestos, y ya lo había mencionado en conferencias anteriores. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es un escrito, no es el artista que pinta o esculpe, sino es el artista que además de lo anterior escribe sobre arte, o sea, manifiesta, ¿cierto?, a la luz de los acontecimientos de su época, lo que considera que el arte debería ser o debería promulgar. Entonces, los fauvistas también se diferencian en eso. Esa es una diferencia también de los fauvistas con relación a las otras vanguardias, y es que no escriben, no hay un manifiesto, no dicen el arte de ahora es este. Casi que su manifiesto era un antimanifiesto. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que ellos simplemente manifestaban ese nuevo tipo de arte pintando, pero no hablando sobre lo que pintaban o lo que se hacía en la pintura antes de ese momento histórico que vendría a ser el siglo XX, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, la admiración que tenían estos fauvistas, que eran pocos, por la obra de Van Gogh y de Gauguin tiene que ver con la utilización arbitraria del color como elemento estructural y centrando la atención en lo expresivo. Y había de todos los fauvistas, vuelvo y repito, qué pena que sea tan repetitivo, que eran pocos, el más importante fue Matisse. Matisse era como el planeta central, era el astro central, y los otros fauvistas giraban alrededor de este artista como satélites. Entonces nos vamos a dar cuenta en las imágenes que lo que hace Matisse y lo que hacen los otros fauvistas están, digamos, muy cercanos en cuanto a la elaboración técnica. Por otro lado, y eso lo vamos a ver, bueno, este lunes que viene es festivo, por lo tanto no vamos a tener conferencia, sería el siguiente, el expresionismo. El expresionismo combina esta alta expresividad, ¿cierto?, del fauvismo y lo combina a la luz de un fenómeno político. Entonces el expresionismo, de una u otra manera, tiene una carga política que el fauvismo no tiene. Entonces, el fauvismo centra la atención y el foco en la producción técnica y en esa nueva visualidad o en esa nueva forma de utilizar la pintura, ya no como una estrategia de representación, sino como un dispositivo de exploración, que en el caso de los fauvistas, como les había ya mencionado, pues obviamente está centrado en el concepto de la expresividad o de lo expresivo. Por lo tanto, se van a situar muy cercano a los expresionistas, no porque los estén tomando como referencia, sino porque van a ser de una u otra manera inspiradores de lo que va a ser el expresionismo en Alemania. Y esto obviamente
por sus composiciones que buscan un equilibrio mediante el color puro y sin mezclas, lo cual ya sabemos y vimos en las anteriores conferencias, no es un diferenciador con las otras vanguardias porque de una u otra manera el cambio de la paleta renacentista se da a partir del impresionismo. Muy bien. Vamos entonces a Émile Benoit Matisse, ¿cierto? Como les había dicho, era como el centro, el átomo, el centro neurálgico de los fauvistas. Algunos dicen que incluso el fauvismo era Matisse, pero pues hay que reconocer también el aporte de los otros artistas que estuvieron a su alrededor. Sin embargo, es evidente que de una u otra manera Matisse fue el inspirador de los otros fauvistas y no solamente de los fauvistas, sino también de futuras generaciones de artistas. O sea, él inspiró a artistas de la generación de principios del siglo e incluso hasta la de la década de los 50. Entonces, es uno de esos personajes que adquiere una potencia y un valor, ¿cierto?, mucho más significativo que los otros que integraban su movimiento en el momento de su nacimiento. Y aquí pasa algo también importante de mencionar, y es que como ya les había comentado, las primeras vanguardias no eran muy aceptadas por los coleccionistas, porque los coleccionistas pertenecían al sector oficial y compraban pinturas que fueran aceptadas por el público para poder garantizar el comercio del arte. Sin embargo, algo muy particular sucede con Matisse, y es que en el caso de este artista, los coleccionistas de su momento, que estaban muy arraigados hacia una zona muy conservadora, muy convencional del arte, sienten una fascinación por estas creaciones por parte del artista y de una u otra manera tiene una gran aceptación. Entonces, en el Salón de Otoño de 1905 participa Matisse, ¿cierto? Presentando una de sus obras y digamos que vendría a ser uno de los primeros artistas de vanguardia que logra insertar estas malas pinturas o estas pinturas, digamos, digo malas pinturas bajo la concepción de, digamos, del sector oficial de su época, ¿no? Que ingresen a los sitios expositivos y que de una u otra manera haya la posibilidad de compra, que eso también pues, es algo, digamos, inhabitual en el caso de los artistas de las vanguardias que hemos visto hasta el momento. Y hay otro aspecto también importante, y es que la capacidad de síntesis o de abstracción que logra Matisse en sus obras es algo que de una u otra manera lo va a representar. Síntesis o capacidad de abstracción que va a ser muy mirada además por otro gran artista de la historia del arte que va a ser Picasso. Sin embargo, en el caso de Picasso, pues obviamente esa síntesis tiene que ver más hacia lo que se va a desarrollar en el cubismo, que es la capacidad de representar en 4 dimensiones una pintura que no sea realista, sino que sea sintética. Entonces, de una u otra manera, también fue inspirador de este gran personaje que veremos en su momento cuando veamos el cubismo, que se llama Pablo Picasso. Entonces, vean ustedes acá lo siguiente, la alta libertad de uso del color. Estamos viendo 4 figuras humanas, ¿cierto? Completamente desnudos, representando una pieza musical sin que requiera, digamos, de un realismo o de ese naturalismo que había mencionado anteriormente. Entonces son unas obras supremamente sutiles, libres, espontáneas, con una aplicación del color que evidentemente está sujeta al capricho o a la aleatoriedad sígnica por parte del artista. O sea, él le da a estos personajes la coloración que se le antoja y el fondo con los colores que él considera que él necesita para poder jugar y poder explorar esa expresión o esa expresividad, ¿no? Que es como el concepto horizontal o representativo de los
fauvistas. Ahora, aquí obviamente para los que ya sabemos un poco de teoría del color, sabemos que aquí hay un manejo apropiado de lo que son los colores complementarios, está el rojo y el verde. Sin embargo, eso es algo que no es que lo utilice el artista como una necesidad dispuesta a nivel técnico por parte de la academia, sino un juego de posibilidad caprichosa o subjetiva, en últimas una decisión del momento del artista al realizar la pintura. Muy bien. Vean, esta es una obra maravillosa, a mi parecer, obviamente, y es como de una u otra manera rompen con ese concepto de realidad, aún más que las otras vanguardias, ¿no? Como la del impresionismo y el postimpresionismo. Aquí el espacio se convierte en un terreno de juego donde la estructura arquitectónica pierde, digamos, su realidad y de una u otra manera el color se vuelve como el protagonista. Entonces, esta es una pintura hecha donde el rojo es el más protagónico, muy parecida, vuelvo y repito, a esa pintura que veíamos en el caso del postimpresionismo con Seurat y el divisionismo y el puntillismo, o por ejemplo, en el caso de las Meninas de Velázquez, donde veíamos imágenes dentro de la imagen misma. ¿Ven? Entonces, para nosotros esta es una imagen, en la mayoría de los casos, muy poética, pero no logramos permear o reconocer esa exploración in situ que hace el artista con relación al lugar donde está ubicado el artista y cómo no lo representa, sino que lo presenta de una manera distinta. Entonces es como una especie de niño pintando sin ningún tipo de imposición técnica, sino de una u otra manera tomando lo que está ahí en el espacio y resignificando. Si ustedes se dan cuenta, las pinturas que están al interior, las esculturas, los muebles, el decorado, todo de una u otra manera se vuelve un pretexto para que el color, de una u otra manera, aplicado de manera libre y expresiva, se vuelva en el elemento protagónico. Ahora, como les decía anteriormente, Matisse inspiró a otros artistas de futuras generaciones. Esta es una pintura que se llama Ícaro, ¿cierto? Que fue hecha por el artista en 1943-1944. Vean ustedes acá. Nosotros estamos hablando en esa pintura del Estudio Rojo, en el momento donde ya se había cerrado el fauvismo, pero había quedado Matisse como el único fauvista, por decirlo así, y sigue manteniendo los presupuestos que el movimiento había, digamos, generado, que ya sabemos que no es que tuvieran un manifiesto, una estética definida, sino era de una u otra manera una forma de pintar libre y espontánea. Pero esto ya es en 1943. Estamos hablando del cierre de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no es un Matisse ya fauvista, sino es un Matisse que está a la luz de un acontecimiento complejo, bélico, que obviamente afectó a la Europa de ese momento. Entonces, aquí rompe un poco lo del fauvismo al darle una carga sígnica y simbólica que el fauvismo no pretendía, como puede ser la de un Ícaro presente en un acontecimiento como fue la Segunda Guerra Mundial y que no cae, ¿cierto?, del cielo por el derretimiento de la cera de sus alas, sino por el impacto de las balas en estos combates aéreos. Y de una u otra manera se puede ver en el fuego que está representado con estos golpes de color amarillo sobre la superficie azul del fondo. Entonces, ¿es una obra fauvista? No. ¿Es hecha por un fauvista? Sí. Y además, en un periodo que ya, digamos, el fauvismo ya había sucumbido, como ustedes bien saben, pues fue de muy corta duración. Entonces, esto es algo que muchas personas no tienen en cuenta cuando leen el fenómeno de la historia del arte, y es que hay algunos artistas que hacen arte en una vanguardia, pero después continúan un proceso propio particular que va generando mutaciones y diferencias de lo que se había generado en su momento original. Entonces, aquí estamos viendo un matiz, vuelvo y repito, sí, pero no es fauvista.
Ahora, tiene elementos del fauvismo y es la libertad de aplicación del color. No solamente la aplicación del color, sino que estamos viendo el uso de la figura humana sin ningún tipo de imposición técnica académica. Es una silueta libre que se representa según la espontaneidad en el acto de pintar. Entonces, eso también quería como recalcar. Muy bien. Ahora, vean ustedes esto, 1952. Aquí ya estamos hablando de un matiz que se va alejando cada vez del fauvismo, guardando todavía aspectos, porque vuelvo y repito, no es fauvismo, pero no implica que hayan negado sus orígenes fauvistas. Aquí está la libertad de expresión y el rompimiento con la técnica. Y aquí, en este caso especial, en esta técnica mixta, vemos cómo el artista inicia haciendo ese dibujo sintético, esa figura humana, casi que abstracta, muy sintética, y borra y vuelve a dibujar y vuelve a borrar y termina haciendo una especie de collage superponiendo estos papeles azules sobre lo que había iniciado como dibujo, sin borrar esas líneas o esos trazos iniciales, dándole un valor importantísimo a lo inacabado. Esta imagen para un renacentista sería un atentado contra todo lo que planteaba el Renacimiento en términos de belleza, de representación de la realidad, porque es como mostrar el error. Entonces, aquí, en este caso, vemos cómo el error es algo que no se oculta, sino que se mantiene para recalcar o para abrazar aún más esa pretensión expresiva que de una u otra manera se había adquirido como concepto clave dentro del fauvismo. Entonces, vuelvo y repito, para nosotros ver estas imágenes las vemos con una carga poética, pero detrás de esa poética que la tiene evidentemente, porque esa es una de las maravillas del arte, y es que el espectador, pues el fenómeno de la contemplación, de la admiración, pues es inevitable que suceda. Pero ya no es una admiración, ¿cierto? O una contemplación de lo bello como se había planteado en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Ni esa belleza, ni esa admiración que se podía tener en las imágenes de la antigüedad, que obviamente estaban abrazadas con, digamos, la concepción de la divinidad o de las divinidades, dependiendo si es bajo una concepción monoteísta o politeísta. Entonces, estamos viendo imágenes hechas con una especie de franqueza humana que de una u otra manera no se percibían en las obras del Renacimiento hasta que surge el siglo XX. Casi que el artista tenía que manejar un perfeccionismo, un naturalismo y un realismo del cual no se podía saber, no se podía salir. Pero aquí en el fauvismo vemos que sucede todo lo contrario. Se trata de romper esas concepciones de lo bello, de lo que debe ser representado, casi que como un niño, de una manera salvaje. En ese sentido, lo salvaje tiene que ver es con la libertad de expresión para renovar lo que estaba pasando en ese contexto específico según los caprichos del artista. Pero no son caprichos sin argumento, son caprichos que son el resultado de la exploración artística del artista en el momento de pintar. ¿Vale? Ahora, otro aspecto importante y es que poco a poco ya vamos a ver la aparición del collage, de la técnica mixta. Ya no es la pintura al óleo, ya es el uso de otros materiales mucho más ajenos a la academia, pero que empiezan a aparecer como resultado de esas nuevas búsquedas de expresión, de exploración y de subjetividad, que en últimas, como ya había mencionado, pues aparecen es en el siglo XX. Durante el siglo XX es que eso empieza a dinamizarse, pero antes del siglo XX el arte estaba sujeto, era no a los caprichos o voluntades o exploraciones del artista, sino a los presupuestos o mandatos de los encargantes, llámese burguesía o clase clerical. Entonces aquí es donde realmente el artista empieza a desprenderse y a adquirir autonomía. Eso es algo que, vuelvo y repito, tan solo sucede en el siglo XX, o sea que llevamos muy poco tiempo
con aspectos que de una u otra manera asumíamos que estaban presentes desde la antigüedad cuando no fue así. Muy bien. Ahora, vamos con André-Louis Derain, otro de los fauvistas. Se hizo muy reconocido por sus paisajes rurales y de ciudad, donde dentro de la historia del arte se afirma que tiene unas composiciones delirantes, ¿cierto? Con una evidente despreocupación por la mímesis. Esto es importante, el concepto de mímesis. Si hay algo que rompe las vanguardias es el concepto de mímesis que venía del mundo griego, mientras que en el Renacimiento la mímesis era una palabra clave y completamente inalterable para la producción de cualquier obra para que ésta se pudiera denominar y reconocer como convenio cultural, como obra de arte. Entonces, vuelvo y repito, si bien es claro que Matisse era el centro neurálgico del fauvismo, estos otros artistas, mirando lo que hacía Matisse, de una u otra manera también le hicieron un aporte significativo a esta vanguardia y por supuesto a la historia del arte occidental. Entonces vean ustedes esto, ¿no? Es un lugar cualquiera, ¿cierto? Donde lo rural, lo orgánico, lo citadino, lo artificial se combinan, donde el artista simplemente se para en un lugar y no le importa cómo la luz afecta las formas, cosa que sucedía en el impresionismo, no le interesa, digamos, entrar en terrenos demasiado subjetivos, sino en la inmediatez de la expresividad. Y es que el lugar se vuelve en un pretexto donde los elementos que constituyen ese lugar los representa el artista sin ningún tipo de racionalidad técnica, sino que va utilizando los colores libremente. Entonces vemos una ciudad completamente difusa, un cielo rosado con una parte amarilla, una calle de color azul, un pasto de color amarillo, unas ramas, unos troncos de color rojo. O sea, subvierte completamente de lo que vendría a ser el deber ser de la representación de la realidad. Entonces, vuelvo y repito, esto para nosotros puede ser algo muy fácilmente comprensible, pero para la generación que ven hacer la fotografía, pues no lo era. No solamente para el ciudadano de a pie, sino también incluso para el mismo artista. Era un acontecimiento, un hito, un cambio de era prácticamente. Nosotros ya, obviamente, nacimos, todos los que estamos en esta conferencia, donde había vehículos, cámara fotográfica, cámara de cine y además de eso, cámara de video y qué decir ahora de todo lo que es el uso de la cultura visual a través de los dispositivos derivados del ordenador. Es otra realidad completamente diferente. Por eso es que solemos ver estas imágenes desde lo contemplativo, sin entrar en el terreno analítico, que es el que le compete a la historia del arte, y es el que yo menciono como, digamos, la respiración filológica, histórica, que tiene la historia del arte. Y es como enseñarnos a ver el arte no a partir de lo contemplativo exclusivamente, que fue algo que nos impuso el Renacimiento, sino también a través de todos los fenómenos y los cambios y mutaciones que se dieron desde el siglo XX hasta la actualidad. Entonces, ahí es donde el espectador desarrolla una mirada crítica que se diferencia de aquel que tiene una mirada contemplativa, que no es que esté mal, pero que carece de una información adicional que es el que le permite estar más formado en la observación de las imágenes. Entonces, vuelvo y repito, ese es un factor también muy importante como obsequio filológico y analítico de la historia del arte. Vean entonces ustedes, cualquier imagen que ustedes vean, lo que esté aconteciendo ahí se representa de manera rápida. Esa rapidez no es la rapidez del impresionismo que tenía que ver con capturar el fenómeno de la luz, no. Esa rapidez tiene que ver es con darle lugar a, a la expresividad, a lo que el artista captura de ese lugar y utiliza una paleta libre y expresiva que convierte ese lugar, como vuelvo y repito, en un pretexto para depositar en una nueva superficie llamado lienzo otra realidad, una realidad que es completamente salvaje y completamente expresiva. El salvajismo
no es un salvajismo violento, es un salvajismo liberador a nivel cromático, donde nos permite a nosotros poder ver imágenes donde no necesariamente el tronco de un árbol tiene que ser color marrón y las hojas tienen que ser de color verde. Incluso la perspectiva y todo lo demás, que era, digamos, un valor técnico anteriormente, aquí carece de total importancia. Entonces, vemos paisajes, zonas rurales, zonas citadinas, pero también el rostro, ¿no? El rostro, que obviamente es un género que adquiere muchísima fuerza en el Renacimiento como género dentro de la historia del arte, porque no quiere decir que antes del siglo XV no se hicieran rostros, evidentemente los había, ustedes saben desde la antigüedad misma, la, las monedas que se acuñaban tenían estos rostros de perfil, muchas de las imágenes que veíamos en frescos medievales, pues obviamente tenían retratos, pero era retratar al personaje y no de una u otra manera liberar al retrato de esa obligación representacional, sino convertirlo, vuelvo y repito, en un dispositivo de alta expresividad, donde ya no importa el color que apliques y que no corresponda a la realidad de esa superficie llamada rostro, sino cómo el resultado nos sumerge en una burbuja donde percibimos una carga altamente expresiva. Muy bien. Y vamos ahora con Maurice de Vlaminck. Aquí hay que mencionar, como lo dice el párrafo inicial, que es un pintor autodidacta, no solamente autodidacta, sino que atacó los principios de la pintura académica. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Ningún artista, para poder llamarse artista, primero podía ser autodidacta y dos, criticar la academia. Los artistas de las primeras vanguardias criticaron la academia y el sector oficial, por supuesto, pero la mayoría de ellos habían estado ahí. A diferencia de Maurice Vlaminck, que no estudió arte, sino que era una formación autodidáctica. O sea, era un autodidacta. Y eso es algo que, vuelvo y repito, no sucedía antes del siglo XX. Para que una persona se llamara artista tenía que pasar por la academia y tenía que hacer lo que su maestro le dijese y tenía que hacer la pintura en estudio bajo los presupuestos de la técnica que venían imperando desde hacía siglos atrás. Entonces, él se adhesiona a los fauvistas, se convierte en uno de ellos, participa en el Salón de los Independientes y en el Salón de Otoño, donde participaron también otros artistas de otras vanguardias, porque eran todos los rechazados, porque mientras nosotros hablamos de estos artistas, habían otros que pasaron por la academia y seguían desarrollando el arte que la academia y el sector oficial avalaba, pero esos no son tomados en cuenta a partir del siglo XX, asunto que sucedía en siglos anteriores. Ellos son los grandes reconocidos dentro de la historia del arte, pero no, en el siglo XX los que no estaban dentro del sector oficial, los que no estaban siguiendo los presupuestos académicos, fueron los que empezó a tomarse en cuenta dentro de la historia del arte. Entonces vean ustedes acá, ¿cierto? El artista tiene la posibilidad de representar las fachadas de las casas, las superficies de los árboles, los caminos, las calles, muy libremente. Él perfectamente puede oscilar entre una pincelada continua o aplicar con el pincel puntos de color rápidos, no porque esté generando el puntillismo que viene de la teoría divisionista de Seurat, no, sino porque de una u otra manera, vuelvo y repito, en ese momento lo importante era avivar la expresividad. Casi que esa calle, en ese lienzo que se utiliza para pintar, es como ese mismo lugar, pero revivado, revitalizado, con una expresividad que no tiene de por sí, cosa que no podía capturar la fotografía. Entonces, vuelvo y repito, la pintura se convierte en otra cosa, porque la cámara fotográfica le quita su lugar de representación de la realidad. Entonces ya no se trata de representar la realidad, sino que esa realidad nos permite a nosotros explorar diferentes formas de ver
y de reubicar el resultado en otra superficie llamado lienzo. Lienzo que va a empezar a dejar de ser, además, como decía anteriormente, en la única superficie posible a utilizar para pintar. Y ahí es donde aparece el collage y la técnica mixta. Entonces empiezan a pintar sobre cartón, empiezan a pintar sobre una madera, un madero cualquiera. Entonces, obviamente, pues esta es una razón más para que el sector oficial no lo considerara arte, por la precariedad o la excesiva simpleza de los portes que utilizaban. Muy bien. Entonces vean ustedes, ¿no? Un lugar con una perspectiva distorsionada, un acontecimiento cualquiera, una utilización de los colores completamente arbitraria. Es centrar la atención, vuelvo y repito, en una pintura rápida, no por capturar el fenómeno de la luz, sino para darle lugar al brotamiento o al brotar o a la emergencia de lo expresivo como concepto fundamental. Y no podían quedar pues, de lado ¿cómo es que se llaman? Me fue la palabra, me fue la palabra, no los mosaicos, los bodegones, ay, gracias, gracias, los bodegones. Bueno, uno se le olvidan cosas tan sencillas como, estaba un poquito como emocionado y se me olvidó una palabra que es como inexplicable para un historiador del arte. Los bodegones ya les había explicado a ustedes que estaban ubicados antes del siglo XX en las casas de las grandes familias y no tenían solamente un carácter decorativo, era la forma de mostrarle a una sociedad la capacidad adquisitiva y digamos, el posicionamiento socioeconómico. La mayoría de la gente lo considera como algo decorativo. Y no lo fue así. Obviamente decoraba las casas, pero es que la decoración es un resultado adicional. Es un accidente para el artista. O sea, cuando digo un accidente es que no le preocupa que vaya a decorar una casa. Ese es un asunto ya del que la posee. Pero la preocupación del artista en las primeras vanguardias, que son las que estamos tratando, era, y en ese caso específico, lo explorativo. Entonces, hay que pararse frente a un lienzo en blanco y decidir pintar algo y tratar de retirarse de esa imposición histórica de representar el jarrón de la manera más creíble y viable posible. Entonces el jarrón, las frutas, el cuadro, la mesa, todo se convierte como en algo que está ahí en la realidad para distorsionarlo y volverlo una potencia expresiva. Eso es un diferenciador importante. Y Raúl Duffy, que además de ser pintor era también artista gráfico y diseñador textil. Aquí hago un paréntesis. Es a principios del siglo XX cuando los artistas empiezan primero a escribir sobre arte, segundo empiezan a hacer arte distinto al arte anterior, tercero empiezan a hacer también diseño. O sea, Henry de Toulouse-Lautrec, postimpresionista con sus carteles, que fue nada más ni nada menos que un intento acertado de democratizar la accesibilidad del arte, hizo que a partir de este momento estas generaciones de artistas empezaran a diversificarse aún más, cosa que no sucedía anteriormente. Un pintor pinta y un escultor esculpe, punto. Pero aquí empieza a romperse esas limitaciones en este momento histórico y el artista se convierte en una especie de curioso creativo que le permite desarrollar ese arte que se estaba generando como exploración, pero también romper las fronteras entre el arte, el diseño y en últimas la vida, ¿no? Entonces este artista de una u otra manera se integra casi cerrando el fauvismo un año antes y se le va a reconocer por la pureza del uso del color, ¿cierto? Aunque su preocupación va a ser más la composición. Entonces, vean ustedes cómo esta pequeña palmera se convierte en una especie como de protagonista a revisar para poder explorar y poder pintar de esas nuevas maneras. Aquí hay que tener en cuenta también a otro personaje que es Edgar Degas con las bailarinas, donde yo les había comentado que esa forma, donde, como se veía la pintura, era novedosa en su momento porque eso nos lo trajo la cámara fotográfica. Esto que estamos viendo nosotros acá es un picado, pero ese es un término que surge con la fotografía, el picado, el contrapicado,
y más adelante con el cine, el paneo, el traveling, el dolly, bueno, estas cosas empiezan a aparecer es a principios del siglo XX y se convierten también en conceptos a evaluar y a revisar por parte de artistas como los del fauvismo. Pero antes del siglo XX las pinturas eran horizontales, eran teatrales, era como pararse en un teatro frente a una tarima y ver esa representación de la realidad de una manera completamente predeterminada. Pero no, aquí de una u otra manera es el fenómeno de la cámara fotográfica, del cine, de una u otra manera va a cambiar también la forma de hacer arte y también la forma en que el observador va a mirar estas creaciones. Vean esta obra también, el rojo, ¿no? El rojo de Matisse, casi que va a fascinar a todos sus integrantes. Y el rojo, más que el verde, porque el verde está presente, pero no tanto como el rojo, digamos que va a ser el color predilecto del fauvismo o el color que podría representar al fauvismo a nivel histórico, porque es un color que tiene altísima vibración. Y si hablamos de vibración, estamos hablando de una estrategia de expresividad. Es un color que vibra muchísimo cuando el espectador lo observa. O sea, es casi que, por más mínimo que sea, siempre llama la atención. Quede aquel rojo que invade el mayor porcentaje de la superficie, nos absorbe completamente. Entonces, casi que empieza a tapar lo que está pasando ahí, ¿no? Que es evidente que estamos viendo es una pintura del artista mientras pinta lo que está en el espacio. Vean ustedes ahí también cómo les podemos permitir a Velázquez con las meninas, ¿no? O a Seurat con las pinturas dentro de las pinturas, cierto que se hacía. Entonces, cuando una persona se pinta a sí mismo o una persona se revisa a sí mismo, eso en términos artísticos o de la vida común y corriente es porque uno está explorando su interior, uno está revisándose a uno mismo y no la realidad representada. Por lo tanto, aquí vuelvo y repito, no se trata de representar el lugar. El lugar es el soporte, el inicio y el pretexto para poder darle lugar a la alta expresividad inmediata, libre de todo canon, libre de toda técnica impuesta de manera histórica o de manera, digamos, ajena al artista. Y el dibujo, que antes se escondía, que era el trazo, ¿cierto? Que ya, como vimos en conferencias anteriores, el que rompe eso del dibujo era Edgar Degas también, cuando dejaba ver esas líneas, que es cierto, y bordeaba los contornos de esas bailarinas. En el caso de este artista, vemos cómo deja el dibujo, la línea, el trazo, en un punto intermedio entre lo pictórico y lo dibujístico. Incluso vean ustedes lo que mencionaba de este otro fubista que se aplica aquí también, como lo inacabado, lo mal hecho. Vean ustedes este jarrón, esta jarra en el centro de este frutero completamente no pintado, ¿cierto? O sea, le falta, hay una parte del fondo que está sin rellenar. Y esa especie de tela que parece como un dibujo de mal hecho, sin acabar, eso también es altamente explosivo, eso es salvaje. Para su época, imagínense, o sea, para una persona que tenía una concepción moderna, renacentista, basado en la mímesis y en la belleza grecorromana, pues esto era un abrupto como propuesta artística, ¿no? Cosa que le sucedía a los demás artistas de las vanguardias, pero el grupo de los fauvistas lleva esto a su culmen, a su máxima. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, es una vanguardia muy corta porque son pocos integrantes, entonces suelo sobrepasarme del tiempo. En el caso de hoy creo que me demoré menos, entonces queda el espacio para preguntas o comentarios por parte de los asistentes. Muchas gracias. Lorena, ¿te Juan Carlos, escuchamos? muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias. Ahora sí abrimos nuestro espacio para las preguntas. Ya saben las diferentes modalidades. Puede ser a través del chat. También pueden levantar la mano para responder alguna de las dudas que tengan. Lorena, una pregunta para Juan Carlos. Octavio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Juan Carlos. Lo Gusto en extrañamos verte. en la anterior conferencia. Sí, Me la perdí. Estoy esperando recibir la grabación.
Claro que sí. Sí. Tienes que Eh, verla porque te extrañamos. Gracias, yo las extrañé más. Juan Carlos, voy a hacer una pregunta comparando dos movimientos de vanguardia que pictóricamente no tienen mayor relación, excepto que fueron movimientos de vanguardia, de ruptura con lo establecido, que es el caso de los prerrafaelitas de mediados del siglo XIX en Inglaterra y los fauvistas. ¿Qué hicieron? Tuvieron los fauvistas el apoyo de los marchantes de arte que no tuvieron los prerrafaelitas en su momento, porque fueron Sí. movimientos de corta duración ambos, pero el uno exitoso, el otro no tanto en el momento. Sí, lo que pasa es que los prerrafaelitas de una u otra manera también, pues digamos que lo que pretendían era como mirar nuevamente al pasado para poder replantear nuevos fenómenos pictóricos. Pero si tú revisas una pintura prerrafaelista, sigue estando dentro de los cánones de la realidad, la representación con la figura humana perfecta, si me hago entender, cosa que no le pasaba obviamente a los fauvistas. O sea, tú miras una obra prerrafaelista y es completamente distinta porque las obras de los prerrafaelistas de una u otra manera sigue estando, al igual que veíamos, por ejemplo, en la conferencia anterior con los simbolistas, haciendo obras de arte que estaban repensándose de una u otra manera el arte, pero no entraban en el fenómeno de la realidad. Tú ves una obra fovista y es una obra como, en términos de composición, como desbalanceada. En términos de la técnica, completamente inapropiada. En términos del cromatismo, completamente, digamos, alejado. Entonces, yo diría que de una u otra manera, pues sí había en el caso de los dos una intención de repensarse el arte, pero los prerrafaelistas no estuvieron tan afectados por el fenómeno de la cámara fotográfica y la cámara de cine, ¿sí ves? Ajá. Y en la parte comercial, los marchantes de arte incidieron de alguna manera para que la aceptación de los fauvistas fuera inmediata, de Matisse en este caso, y los otros, pues no lo fue. En la aceptación por parte digamos, de la crítica de arte, de los marchantes de arte o digamos, de los circuitos artísticos y comerciales de la época, para que aceptaran a Matisse, fue algo que, como mencionaba en la misma conferencia, fue en el caso de Matisse como un inicio. Algo pasó que le permitió a estos comparadores de arte fijarse en la obra de Matisse, no tanto en la de los fauvistas, ¿no? La de Matisse. Los otros fauvistas, las obras de los otros fauvistas no eran aceptadas comercialmente, solo la de Matisse, solo la de Ah, Matisse, pero era por la capacidad de síntesis que tenía, por esa capacidad de abstracción y de sencillez que estaba generando Matisse en sus propuestas. Obviamente, pues esto va, décadas posteriormente va a cambiar con el surgimiento de un nuevo tipo de arte que se llama abstracción, donde ya no vemos nada de la realidad, sino un arte que está hablando sobre el arte, casi que con una pulsión filosófica interna, donde no vemos personas, ni arquitectura, ni fondos de paisaje. Entonces, evidentemente, lo que pasa en el caso de Matisse es, digámoslo así, como la palabra sería como una anomalía en su momento. Anomalía, ¿por qué? Porque el sector oficial al que pertenecía la academia y también los comerciantes de arte no veía cabida en lo que hacían esos artistas como algo que se pudiera exhibir y vender. ¿Ves? ok, muchas gracias. Sí, ahora, quería también decir una cosa, y es que digamos que los prerrafaelistas se parecían a los fauvistas. Los prerrafaelistas querían era expresar ideas auténticas y sinceras, estudiar con atención a la naturaleza para expresar ideas, pero todas las obras prerrafaelistas son muy parecidas a las simbolistas que vimos en la conferencia anterior. Son bellamente elaboradas, con una técnica y una paleta convencional. ¿Ves? En cambio, el fauvismo es casi que romper eso también y hacer una pintura como quien le pone un papel a un niño a la edad de 6 años, sin ningún tipo de background o de insumo histórico o de deber técnico impuesto. Ese es un diferenciador. Ok, muchas gracias.
A ti por volver. Qué maravilla. Gracias, Octavio. Muchísimas gracias al señor Octavio por sus preguntas como siempre. No sé si alguien más tiene alguna duda, comentario. Hola, soy yo, Liliana, ¿cómo Diana, estás? bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo te va? Bien, bien, a mí me encantan, estas conferencias son maravillosas, los felicito porque de verdad que geniales. No Gracias. sé, cuando tú estabas hablando de que usaban colores locos para, por ejemplo, pintar el cielo, pintar las calles, pintar los árboles, y me puse yo a pensar aquí, ¿no sería que estos tenían daltonismo de alguna manera y veían los colores locos? No sé, puede ser una explicación a por qué usaban esos colores así. Y lo otro que quería decirte es, estos que tú dices que escribían como sobre su arte, eran como alguien que se oponía a los críticos de arte para explicar cómo era su arte, cómo funcionaba eso en ese momento, Juan Carlos. Y te agradezco que me aguantes. Mil gracias. No, no, al contrario, me fascina que me hagan preguntas de ese tipo porque eso es enriquecer el conocimiento. Mira, en cuanto a la paleta que utilizaban los fauvistas, no creo que estuviera detrás el daltonismo en todo esto. Tal vez si hay algo comparable o como ejemplo, es como cuando uno es niño o era niño o ver a los niños, ellos pintan el sol de color rojo y el mar de color amarillo. Es después cuando entran al colegio que les dicen, no, el sol es amarillo y el mar es azul. Si ves, hay como una libertad total de expresión que se da en el momento de encontrarse con la superficie y lo que se va a pintar ahí. Entonces sería más por ese lado, ¿no? Y te lo digo porque he leído textos sobre pedagogía infantil y las etapas del desarrollo tienen mucho que ver con la forma en que pinta un niño y esto siempre sucede. Y poco a poco el sistema educativo le va imponiendo como los colores adecuados para cada forma, para cada figura. No hay nada peor que los libros para colorear. Eso es algo que deberían prohibir. Eso en términos del desarrollo psicológico y creativo de un niño es súper castrante, ¿no? Ahora, lo otro tenía que ver con... ¿Me repites la otra parte, perdón, Liliana? Ya te respondí lo del daltonismo. La otra me la puedes recordar. Gracias. Sí, lo otro que yo tenía duda es cuando ellos escribían sobre sus propias obras de arte, si era como para contestarle a los críticos de arte o de alguna forma como hacer una balanza en contra de lo que los otros señores estaban diciendo que eran tan conservadores. Claro, claro. Lo que pasa es que la intención de ellos no era atacar el convencionalismo de estos personajes dentro de los circuitos artísticos, sino era el resultado de un pensamiento que devenía de las exploraciones que estaban haciendo con este nuevo tipo de imagen, ¿sí ves? O sea, no era atacar el sector oficial, sino sacar fuerza eh, eh, epistémica o de conocimiento a todo lo que ellos estaban generando como arte, porque eran muy mal mirados por todos. Ahora los miramos con fascinación y al que no le gusta una pintura de Picasso, pues dice, no, pues, pero es que es un Picasso. Entonces, en el caso de Picasso, lo que pasa es que la fealdad, la vamos a revisar, es un asunto que incluso tampoco se veía antes, ¿no? Todo tenía que ser bello, pero la fealdad es humana y fueron los artistas de las primeras vanguardias que empezaron a hacer imágenes feas, inacabadas, mal borradas y ese tipo de cosas. Entonces, más que atacar, era como darle argumento escrito a lo que ellos estaban investigando y explorando como fenómeno creativo, Liliana. Gracias. No, mil gracias a ti, me encantan tus explicaciones. Gracias. Liliana, para eso estoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Liliana también por participar, por acompañarnos siempre en la programación de Campestre Virtual. No veo más preguntas por aquí, no sé si ya con esta parte cerramos o si alguien más tiene alguna duda. Parece ser que no. Muchísimas gracias a todos entonces y a ti, Lorena. Nos estamos viendo nuevamente, pero creo que este lunes no porque es festivo, ¿cierto, Lorena? Si mal no Sería el estoy. siguiente después del festivo, así es, Juan.
Bueno, Nos muchísimas encontramos gracias a todos. nuevamente, igual nosotros estaremos comunicándoles a todos nuestros socios la información acerca de la nueva conferencia. También al señor Octavio decirle que las conferencias siempre quedan alojadas en nuestra página web por si necesita repetirlas, verlas, ahí puede encontrar todas las conferencias y me parece pues muy bien que sigan participando con nosotros cada 8 días. Recordemos que el próximo lunes es festivo, pero en el siguiente nos encontramos nuevamente a partir de las 6 de la tarde. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. A ustedes también, a todos los asistentes, Gracias, muchas Juan gracias. Carlos. Chao, Octavio. Me encantó Chao. irte nuevamente. Chao. Igualmente. A todos, feliz noche. Gracias, Octavio, y a todos muchas gracias. Gracias.